Bienvenidos a la charla magistral de Mastozoología en la región Pacífica. Esta conferencia se titula Experiencias de trabajo con mamíferos del Chocó Geográfico Colombiano, cómo es trabajar en uno de los lugares más diversos del mundo. Dentro de esta charla tenemos dos ponentes, Cristian Cabrera y Pamela Carvajal, quien les habla. Esto se desarrolla dentro del segundo simposio de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Entonces aquí podemos ver las regiones de Colombia y vamos a estar hoy hablando de la región Pacífico. Esta región consta de 4 departamentos: el departamento del Chocó, el departamento del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Dentro de estos departamentos hemos decidido mostrarles una serie de artículos que hacen una recopilación de especies asociadas a cada uno de estos territorios. Iniciamos con el trabajo de Arias Alzate y colaboradores en el 2012. Este trabajo se desarrolló para todo el Chocó geográfico. Inicialmente ellos proponen que el Chocó geográfico presenta una variedad de ambientes por su ubicación, lo que permite que se desarrolle una gran diversidad de especies. Este estudio tiene en cuenta las especies de mamíferos que se distribuyen en esta región, desde la región del Darién al oriente de Panamá, pasando por la costa pacífica, hasta el noroeste de Ecuador. Estos investigadores encontraron un total de 266 especies, ya sea con distribución a lo largo de toda la región o solamente en una de las porciones. Para el departamento del Chocó, tenemos este artículo de Mantilla Meluc y Jiménez Ortega en el 2015. Estos autores realizaron una revisión de los mamíferos depositados en 3 de las colecciones científicas más importantes de Estados Unidos. Estas son la AMNH, American Museum of Natural History de Nueva York, la FMNH, Field Museum of Natural History de Chicago, y la USNM, United States National Museum of the Smithsonian Institution en Washington, D.C. Estos autores encontraron un total de 566 registros correspondientes a 82 especies de mamíferos del departamento del Chocó, distribuidos, como ven en las diapositivas, en esas 3 colecciones. De estas 82 especies, 63 especies hacen parte de las 109 especies reportadas para este departamento. Por lo tanto, ellos proponen que se debe realizar una revisión taxonómica de estos especímenes, ya que es posible que algunos hayan quedado mal identificados o hayan sido cambiados o actualizados su identificación, y en el caso tal de que sea una ampliación de rango para algunas especies. Para el departamento del Valle del Cauca, traemos el artículo de Rojas, Díaz y colaboradores en el 2012, en el cual ellos realizaron un recuento histórico de las expediciones y colecciones biológicas para este departamento, encontrando un total de 202 especies distribuidas en 13 órdenes, 42 familias y 135 géneros. El orden más abundante fue Chiroptera con 98 especies, seguido de Rodentia con 47 especies. Para el departamento del Cauca, tenemos el trabajo de Ramírez, Chávez y Pérez en el 2010. Ellos unificaron el listado de especies de mamíferos para el departamento del Cauca, por medio de una revisión de colecciones de referencia internacionales, nacionales, bases de datos e información bibliográfica. Como resultado, encontraron 220 especies distribuidas en 125 géneros, 39 familias y 12 órdenes. Para el departamento de Nariño, tenemos la propuesta de Ramírez Chávez y Noruega Urbana del 2010, en el cual realizaron una revisión de la mastofauna del Nariño y de la riqueza espacial de este grupo dentro de este departamento. Encontraron en total 182 especies
asociadas a 117 géneros, 39 familias y 12 órdenes. Finalmente, estos autores proponen aumentar las investigaciones de mamíferos para llenar algunos vacíos de información en este departamento. Por último, la región que estamos representando hoy cuenta con una porción del Océano Pacífico de Colombia. Por lo tanto, traemos este artículo de Ávila y colaboradores en el 2013 dentro del diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia. Colombia alberga alrededor del 24% de los mamíferos acuáticos de todo el mundo, y de estos corresponde el 76% a los que se encuentran presentes en Colombia. Ávila y colaboradores encontraron en total 29 especies, 6 cetáceos con barbas, 17 cetáceos dentados, 4 lobos marinos, una especie de manatí y una especie de... Bueno, ahora bien, voy a hablarles de mis experiencias personales dentro de la región pacífica. Yo soy bióloga de la Universidad del Valle, también realicé mi maestría en la Universidad del Valle y hago parte del grupo de investigación en ecología animal. Entonces, para entrar un poquito en contexto, es importante mostrar que el chocollo geográfico pues, está ubicado entre dos barreras geográficas, que son la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Dentro de este rango se desarrolla una serie de ecosistemas que presentan una segregación vertical específica. Son ecosistemas muy ricos, muy frondosos, pero pues como pueden ver en las imágenes, hay una discriminación en los estratos arbóreos. Entonces tenemos la zona del suelo, del sotobosque, el dosel y aquellas plantas emergentes como las que podemos ver aquí. Esta segregación vertical específica del bosque tiene una particularidad, y es que hace que la disponibilidad de los recursos y la estructura física de esta selva tropical no se encuentren disponibles para todos los animales. Por lo tanto, permite que algunas especies de mamíferos con alta movilidad presenten un mejor desempeño en este estrato. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la producción primaria asociada a este bosque, es decir, toda la producción que se genera en el estrato arbóreo muy alto, del dosel y el emergente, es muy difícil que entre a la cadena trófica. Por lo tanto, hay algunos animales que cobran vital importancia enlazando estos diferentes estratos diferentes estratos de vegetación en la cadena trófica. Entonces aquí es donde entra a participar uno de los animales con los cuales yo he estado trabajando desde hace algún tiempo, que es el perezoso de 3 dedos. Bradipus variegatus es un folívoro arbóreo, es muy importante a la biomasa de los ecosistemas, como lo acabo de mencionar. Es un importante dispersor de semillas. La presencia de esta especie es indicador de una buena salud en los bosques y son mamíferos altamente adaptados a la vida arborícola. Para los que no saben, son animales que se mueven siempre en el estrato alto del bosque y solamente bajan una vez a la semana a defecar únicamente. Es el momento en el que se encuentran en mayor riesgo de ser depredados, pero el resto del tiempo lo pasan en el estrato alto del bosque. ¿Ok? Entonces, en la región pacífica tenemos dos ambientes insulares. ¿Sí? Estos ambientes son muy similares en cuanto al ecosistema que presentan, sin embargo, tienen unas diferencias en tamaño y distancia a la costa. Estos son Isla Gorgona, que hace parte de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Gorgona, e Isla Palma, que hace parte de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. ¿Cuáles son las particularidades? Isla Palma es una isla pequeña cercana al continente, tiene una distancia al continente de 2 kilómetros lineales aproximadamente, mientras que Isla Gorgona es una isla mediana, lejos del continente, se encuentra a una distancia más o menos de 35 kilómetros en línea recta al continente. Entonces, ¿qué fue lo que he podido estar trabajando
en esta región y con este grupo de animales. Entonces elegimos dos zonas insulares, que son Isla Gorgona. Entonces si ven aquí el tamaño es más o menos representativo. Isla Palma, que es este pedacito chiquito de aquí, es una isla muy pequeña, cerca del continente, y tuvimos en cuenta un referente continental que es la localidad de San Pedro, dentro de Bahía Buenaventura. Esta es Bahía Málaga, Isla Palma hace parte de Bahía Málaga, y Gorgona hace parte del departamento de Nariño. Estas son las localidades en las que he estado trabajando dentro de esta región. Entonces, esta es Isla Palma, esta es Isla Gorgona, y esta es San Pedro, que es una reserva privada. Los tres tienen el mismo ecosistema de selva muy húmeda tropical, condiciones similares de temperatura y precipitación. Las variaciones son en tamaño y distancia a la isla, al continente. En amarillo se presentan los trayectos en los cuales realizamos el muestreo de seguimiento de los perezosos, de observación de los perezosos. Aquí están distribuidos. Y en los triangulitos rojos, lo que se observa son la cantidad de observaciones que pudimos registrar de este perezoso en estas tres localidades. Entonces, ¿qué podemos comenzar a ver? Pues que en San Pedro los registros son muy escasos. En Isla Palma son muy abundantes, mientras que en Isla Gorgona, pues, son más o menos. ¿Cuáles fueron los resultados que hemos obtenido a través del tiempo en este trabajo? Bueno, entonces aquí se los muestro. Aquí tenemos las tres localidades, San Pedro, Isla Palma y Isla Gorgona. El área de cada localidad, San Pedro tiene 1 kilómetro cuadrado, Isla Palma tiene 1.4 kilómetros cuadrados, Isla Gorgona es más grande, tiene 13.3 kilómetros cuadrados. Dentro de cada una de estas localidades tenemos un número de trayectos. Entonces en San Pedro hicimos 12 trayectos, en Isla Palma 16 y en Isla Gorgona 26, pues igual es más grande. El esfuerzo de muestreo en kilómetros está aquí plasmado. En San Pedro fueron 84 kilómetros, en Isla Palma 75 kilómetros y en Isla Gorgona 137 kilómetros. Teniendo en cuenta este esfuerzo de muestreo, ese número de trayectos y el área de cada una de estas localidades, aquí tenemos el número de registros de perezosos de 3 dedos que obtuvimos durante todo este esfuerzo de muestreo. Para San Pedro fueron 2 registros, es decir, 2 observaciones. Para Isla Palma fueron 78 registros, 78 observaciones. Y para Isla Gorgona fueron 15 registros, 15 observaciones. ¿Qué hicimos con estos datos? Como nosotros no teníamos una garantía de que los individuos que estamos viendo eran el mismo, ¿no? Por lo menos para el caso de Isla Palma y para el caso de Gorgona. Entonces decidimos trabajar con densidad poblacional de esta especie en estos ambientes. ¿Sí? Bueno, esto lo decidimos antes, pero pues cuando fuimos a campo nos dimos cuenta que sí, efectivamente, si uno no marca los individuos es muy difícil garantizar que ese individuo que viste en una salida no lo hayas visto en la siguiente salida. Y por eso este tipo de trabajo se enfoca con densidades poblacionales y no tamaños poblacionales, que correspondería a un censo. Entonces, para estimar la densidad poblacional, teniendo en cuenta todas las variables que les acabo de mencionar, utilizamos el paquete estadístico Distance y el modelo de distribución de Poisson, que fue el que mejor se ajustó a los datos, con la combinación de Half Normal y Simple Polynomial. Esto nos arrojó unos valores de densidad poblacional dados en individuos por kilómetro cuadrado. ¿Qué tenemos? Para San Pedro, la densidad poblacional corresponde a 0.56 individuos por kilómetro cuadrado, pero no tenemos un intervalo de confianza, dado que solamente tenemos 2 registros. Sin embargo, se reporta aquí a manera de comparación. Para Isla Gorgona, la densidad poblacional fue 2.71 individuos por kilómetro cuadrado, y para Isla Palma fue de 38.40 individuos por kilómetro cuadrado. Quiero recordarles que los tamaños de estas islas son bien diferentes.
Isla Palma, que tiene la densidad más alta, es la isla más pequeña. Isla Gorgona, que tiene una densidad mucho más pequeña, es una isla más grande. Adicionalmente, pudimos estimar la proporción sexual de esta especie, de estas tres poblaciones. Entonces, para Isla Palma, la proporción sexual fue un macho por dos hembras. Para Isla Gorgona fue al revés, dos machos por cada hembra. Y para San Pedro, como solo tuvimos dos observaciones, pues coincidió en que una fue una observación de un macho y una fue una observación de una hembra. Entonces, hablemos un poco de las características de la especie. Esta especie tiene un tipo de reproducción de poliginia. Eso quiere decir que un macho puede aparearse con varias hembras. Entonces, si la población tiene más hembras que machos y un macho puede aparearse con varias hembras, entonces la población tiende a crecer. Pero si en una población las hembras son menores que los machos y los machos que hay se aparean con las hembras disponibles, entonces la tasa de natalidad está restringida. Adicionalmente, tenemos en el caso de Gorgona que la densidad poblacional fue de 2.7, que hay pocos individuos en un área muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que los encuentros reproductivos van a ser escasos. Es decir, cuando entre esta especie en el periodo reproductivo, ellos van a empezar a buscarse, pero no se van a encontrar. Entonces a esta situación se le conoce como el efecto Ali. Esta situación hace que la tasa de natalidad tienda a disminuir. Entonces, si habían pocos individuos en un área muy grande, hay más machos que hembras en esa área muy grande, los encuentros reproductivos van a ser escasos, entonces, pues igual la población va a tender a decrecer. Además, para Gorgona solamente tuvimos registros de especímenes adultos. ¿Qué quiere decir? Que no pudimos establecer una composición etaria de la población. Mientras que para Isla Palma tuvimos registros de adultos, que corresponden al 90.9%, de juveniles 3.9% y de crías 5.2%. ¿Qué nos dice esto? Simplemente con el hecho de tener registros de juveniles y crías dentro de la población de perezosos de Isla Palma, nos está indicando que en efecto es una población que tiene reproducción. Por lo tanto, hay una buena tasa de natalidad y la población tiende a crecer. Al no encontrar individuos de juveniles o crías, sino solamente adultos en la población de Isla Gorgona, y todos los factores que les mencioné anteriormente, es una población que tiene problemas de natalidad. Por lo tanto, es una población que no va a estar mostrando un crecimiento. Asociado a esto, les quiero comentar que en Isla Gorgona se han registrado 3 eventos pandémicos de esta población. Es decir, que los funcionarios de parques nacionales han encontrado alrededor de 20 individuos o más muertos en los senderos. ¿Qué quiere decir? Pues lo que podemos entender con este suceso es que si son más o menos 20 individuos en los senderos, que son los sitios a los que se tiene acceso fácilmente, ¿cuántos son los que se están muriendo dentro del bosque? ¿Sí? Entonces, es posible que la población de perezosos de Isla Gorgona esté atravesando un cuello de botella en este momento y por eso es muy importante promover los estudios clínicos de esta especie en esta isla. No sabemos qué puede estar pasando, no sabemos si es a nivel genético, si tienen un parásito, si es una enfermedad, no tenemos idea, entonces por eso es un llamado de atención a realizar estudios con esta población. Adicionalmente, dentro del trabajo que realizamos en Isla Gorgona, también trabajamos con el mico capuchino, ¿sí? Esos capuchinos curtos. Utilizaron los mismos trayectos que para perezosos y en este mapa pues podemos ver los registros de los micos. Entonces, ¿qué vemos? Que son mucho más abundantes que los de perezosos, que son los triangulitos. Los triangulitos verdes son los registros de perezosos, los cuadritos amarillos son los registros de micos.
Entonces, en total se registraron 412 individuos de Zeus capuchinus curtus en 62 eventos de detección. Se realizó el seguimiento de 14 grupos y se calculó que los tamaños de las tropas correspondían aproximadamente a 15 individuos. Se estimó la densidad poblacional de la misma forma como les expliqué anteriormente. Para toda la isla dio de 170.6 individuos por kilómetro cuadrado, pero adicionalmente se hizo una discriminación entre la zona de recuperación natural terrestre, esta que está en blanco, con la zona primitiva, esta que está en verde, obteniendo que la densidad de la zona de recuperación natural terrestre es mucho mayor que la de la zona primitiva. Este es el artículo en el cual publicamos con nuestros compañeros esta información para el perezoso de Troteados y para el mico capuchino. Dentro de ese proyecto también se logró obtener un listado de mamíferos del Parque Nacional Natural Gorgona. Entonces, en total encontramos 19 especies pertenecientes a 9 familias y 4 órdenes. Con esto, estos son datos publicados en un libro, aquí está el capítulo del libro, Vertebrados del ambiente terrestre de Isla Gorgona. Esta es la lista de especies, la lista de familias y los nombres comunes. Para Isla Palma también se realizó una publicación correspondiente a los vertebrados terrestres de la isla. Aquí les muestro los correspondientes a los mamíferos que se han encontrado en la isla. La Isla Palma, a pesar de ser tan pequeña, es una isla muy interesante para la investigación. Solo de mamíferos tiene 17 especies, de 7 familias y 4 órdenes. Aquí tenemos el listado de las especies. Tenemos la chucha de agua. Entonces les cuento que, por ejemplo, este registro de la chucha de agua fue bastante interesante porque sabíamos que estaba, la habíamos visto, pero no la habíamos podido capturar. Entonces uno de los chicos que iba en una de las salidas se le ocurrió que había que trampearla con algo que ella siempre comiera, porque nosotros le estamos poniendo cebo de atún y de sardinas con cuchuco y no caía. Y siempre la poníamos en donde ella estaba y nunca la pudimos capturar. Entonces él lo que hizo fue muy pacientemente, se fue a pescar a uno de los charcos donde siempre la veíamos, cogió los pececitos de ese charco, los metió dentro de una trampa nacional y en efecto la capturamos. Entonces, esta experiencia fue muy interesante, ya que podemos ver que hay ese factor como de astucia, de poder observar e interpretar el comportamiento de las especies para poder tener los registros, para poder hacer las capturas. Entonces eso siempre es muy interesante aprenderlo. Son cosas que uno no se imagina que de pronto puedan ser así, porque a veces a uno le enseñan que los cebos que funcionan son unos, pero cuando vas a campo, pues uno se tiene que adaptar. Entonces, esta parte de mi experiencia ha sido muy interesante. Entonces, entrando un poquito como en la materia de la diversidad de esta zona, pues me pregunto qué es lo que la hace tan diverso al Chocó geográfico. Entonces, tenemos uno de los parámetros de diversidad más altos que tenemos en cuanto a riqueza de especies es el grupo de las plantas, en el cual el Chocó, la región del Chocó geográfico, se encuentra entre los 10 puntos más diversos del planeta y alberga cerca del 3% de la diversidad total de plantas y incluye 2.750 especies endémicas en menos del 0.2% del área total de la Tierra. Lo que lo hace un punto verdaderamente asombroso es precisamente la cantidad tan pequeña de tierra en la cual estamos obteniendo una diversidad tan grande, ¿no? Y como ustedes ven en el gráfico que se presenta ahí, tenemos la región, varias ecorregiones en las cuales podemos encontrar el Chocó geográfico, entre las cuales están
pues unas zonas de separación hacia el norte, en la frontera con Panamá, toda la región del Chocó, cierta parte de ciertas regiones de Antioquia y de Risaralda, áreas mucho más pequeñas en representación a los otros departamentos, como nos decía Pamela, y hacia el sur la cuenca de Tumaco. Dentro de esta ecorregión pues podemos encontrar tanto los bosques nublados del Chocó biográfico como tal, como manglares y estribaciones de la cordillera occidental. Entonces, por una parte, esta diversidad está explicada pues, por esta diversidad de ecorregiones que podemos encontrar en el bosque húmedo tropical de esta zona del Chocó. Pero bueno, ¿de dónde viene esa diversidad? ¿Cuáles son las razones por las cuales hay tanta diversidad? Pues han propuesto varias hipótesis de colonización de especies y pues esto tiene que ver básicamente con dos procesos. Uno, el gran intercambio biótico de las Américas, por lo menos para mamíferos es uno de los eventos en los cuales la diversidad de América del Norte y del Sur pasaron a través del istmo de Panamá y llegaron a diferentes regiones. Y pues este proceso histórico hizo que esta región, que está delimitada por un mar y por unas montañas, pues se convierta en un lugar de endemismos en varios grupos, incluyendo los mamíferos. La diversidad entonces estaba por unos procesos de varianza muy importantes, dados por estos procesos históricos y pues precisamente también del levantamiento de los Andes que realizó ese proceso de separación de poblaciones en muchos grupos y que aún lo vemos en la actualidad. Y a través de los diferentes centros de origen de diferentes especies, podemos darnos cuenta que este proceso todavía sigue y las especies siguen aislándose a través de estos procesos históricos y biográficos que son muy, muy interesantes. De cierta forma, muchos autores han encontrado similaridades entre la riqueza y la diversidad de diferentes grupos en la Amazonía, tanto en la Amazonía como en el Chocó biográfico, lo que quiere decir que en algún punto estuvieron conectados, pues que hay unos procesos que están haciendo que estas diversidades pues se separen cada vez más y pues lo interesante pues de los Andes del norte de Sudamérica es precisamente que hay algunos puntos en los que estas barreras se pueden romper y que podemos encontrar procesos de hibridación muy, muy, muy bonitos. Entonces, bueno, aquí juega mucho también la tectónica de placas y cómo esto influye pues en estas elevaciones en unas escalas de tiempo bastante grandes. Pero básicamente pues el Chocó biográfico tiene estas características únicas casi que en el mundo que nos regalan un área muy pequeña con una diversidad muy, muy grande. Bueno, entonces, para esta presentación me surgió la curiosidad de saber qué tipo de patrones de diversidad y de riqueza principalmente se encuentran en esta región. Entonces hice dos ejercicios muy, muy sencillos de, de tratar de captar esa información de riqueza en dos mapitas, ¿no? Entonces vemos dos mapas con diferentes escalas. Una es de 1 grado, la más grande, y la que está inmediatamente al lado es de 0.1 grados. Entonces lo que observamos es los datos de riqueza de mamíferos a lo largo del Chocó biográfico, incluyendo una zona compartida con el país de Panamá en el norte y otra zona que se comparte con Ecuador en el sur. Entonces, estas dos escalas me parecen muy interesantes. ¿Por qué?
porque nos dan dos resoluciones diferentes de conocimiento. Entonces, hacia el norte, en la región que se comparte con Panamá, tenemos una de las más altas riquezas de mamíferos que se pueden encontrar en la zona de Sudamérica y casi también a nivel mundial. Ustedes observan que las grillas las celdas que están en rojo están por encima de las 107 especies de mamíferos, que es una cifra espectacular, muy, muy grande. Y toda la región que comprende esa zona norte del Chocó biográfico está más o menos por esos mismos valores, con los valores altos muy altos de diversidad. Y también hacia la zona del Chocó central, subiendo hacia las cotas altitudinales de 1000 metros, 2000 metros, hay una diversidad muy, muy grande. Esto se puede ver explicado por dos cosas. Si ustedes observan en el gráfico al lado, la concentración de puntos de localidades de muestreo que se observa es mucho más alta en estas zonas, en la zona de el Valle del Cauca y esta zona como del Chocó, el centro sur del Chocó, y la zona norte del Chocó tienen una alta densidad de puntos. Y vemos unos patrones de diversidad diferentes hacia las zonas del Cauca y Nariño. Entonces, si ustedes observan en el punto donde Nariño se une con el Cauca, hay un cuadro naranja, que quiere decir que esta zona también es una zona de bastante riqueza. Sin embargo, cuando nosotros vamos y nos ubicamos en Nariño exclusivamente, pues vemos algunos puntos que están mucho más desperdigados en el espacio que lo que podemos encontrar en otras zonas del Chocó biográfico. Y hacia la zona centro del Chocó y la zona sur también del Chocó y gran parte del Cauca, también encontramos algunos vacíos de información. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hace falta todavía conocer el bosque húmedo del Chocó biográfico. Tenemos mucho que explorar todavía y que, por ejemplo, países como Ecuador y Panamá nos pueden empezar a compartir sus endemismos. Esta semana nos levantamos con la grata noticia de que hay un nuevo género de roedores que se describió en el Ecuador y que la única evidencia de su presencia en Colombia es en la Reserva Natural Río Ñambí, que queda en la zona de Piedemonte Costero Nariñense, más o menos entre los 1800 y 1400 metros. Entonces, esta es una zona supremamente bonita. En adelante les mostraré unas fotos en la cual encontramos una diversidad muy, muy alta de especies. Y de lo que nos damos cuenta es de que cada dato cuenta. Y en las diferentes escalas en las que estamos haciendo este análisis, nos damos cuenta también de que desde una perspectiva de la conservación, estas regiones que tienen una alta diversidad de especies por unidad de área son más vulnerables, porque si estas zonas se ven transformadas, la cantidad de especies asociadas a estos bosques que son susceptibles de desaparecer, pues es mucho más grande que en otras zonas que tienen un área mucho más grande. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta los datos que nos arroja GBIF, que es lo que estamos utilizando en este análisis, tenemos entre 242 y 243 especies de mamíferos reportados en el Chocó biográfico colombiano. Esto difiere un poco del dato que teníamos que nos dio Pamela, de 262 especies más o menos, que nos dio Arias Alzate, pero pues las metodologías son diferentes. Y aquí estamos utilizando los puntos que sabemos que existen en los muestreos que se han hecho pues a lo largo del Chocó biográfico. Y bueno, ¿qué es lo que significa esto? Que en esta zona del país, en Colombia específicamente, se alberga el 47% de la diversidad, hasta el momento, de la diversidad de toda Colombia.
en un área que no supera el 10% de todo el país. Entonces, la conservación en esta zona del país es muy, muy importante, precisamente porque estaríamos perdiendo demasiadas especies si empezamos a transformar estos bosques. Afortunadamente todavía hay unas coberturas bastante grandes, una continuidad importante en esta zona. Sin embargo, pues como ustedes pueden notar, últimamente hay unos procesos de fragmentación y de pérdida de hábitat muy importantes en el país, que hay que ponerles mucha atención. Bueno, entonces hemos definido más o menos desde dónde hasta dónde va a lo largo del continente esta región, pero no hemos definido cuál es su altitud máxima. Algunos autores hablan de 1000 metros, algunos otros de 1800 y algunos otros lo acercan o lo redondean a 2000. Yo personalmente estoy más de acuerdo con los 2000 metros, que es donde se empieza a notar ya una transición desde las zonas de altoandinas, andinas y premontanas hacia abajo, y donde podemos encontrar ya los bosques nublados un poco con una estructura un poco más alta que lo que encontramos hacia mayores altitudes, a 2000 metros para arriba. Estos cambios en altitud se hipotetiza pues que generan cambios en diversidad, por dos razones principalmente: por los cambios en el área. Entre más subes en una montaña, menos área tienes, entonces menos especies puedes tener, y pues también una serie de restricciones fisiológicas que, sobre todo en animales zoométromos como los mamíferos, pues nos pueden limitar la cantidad de especies que pueden subir y aprovechar estos hábitats de mayor altura. Entonces nos propusimos, junto con el compañero John Jairo Calderón de la Universidad de Nariño, de la Universidad del Valle y de la Asociación GAICA, a la que los dos pertenecemos, tratar de describir algunos patrones de diversidad alfa y beta de mamíferos a lo largo de un gradiente altitudinal. Para esto, pues, utilizamos el departamento de Nariño, en el cual, a través de un análisis muy parecido al que les presenté anteriormente, obtuvimos una riqueza de 136 especies de mamíferos en el Chocó Biogeográfico Nariñense. Y a través de un proyecto de investigación financiado a través de la Universidad de Nariño, pudimos visitar varias localidades, algunas de ellas nuevas, que no se habían muestreado antes para mamíferos. Entonces, de esta forma nosotros vamos complementando y cerrando las brechas de información que tenemos en algunas zonas del país. Entonces, ¿qué encontramos? Que la diversidad alfa en el gradiente se ve afectada por diversas causas, pero principalmente por los esfuerzos de muestreo, ¿no? Entonces, en el gráfico que nosotros observamos, alrededor de los 1500 metros, 1800 metros, es donde encontramos la mayor riqueza de especies de mamíferos en este gradiente altitudinal, desde los 2000 metros hasta los 0 metros. Entonces, esta zona corresponde a estas estribaciones de la cordillera occidental, las estribaciones occidentales de la cordillera occidental en Nariño, y es donde están ubicadas reservas como la que ya les había mencionado, la reserva Río Ñambí y la reserva La Planada, que son muy importantes en la historia de la mastozoología en Colombia. Hay otros puntos que muestramos recientemente, como algunas zonas en Barbacoas, algunas zonas hacia el norte de Nariño que no habían sido muestreadas, que nos arrojaron unos datos muy interesantes en cuanto a riqueza. Si bien no superan como las especies o la riqueza de especies de otras zonas del departamento, pues nos empiezan a dar una completitud de muestreo que es muy, muy importante. Y de igual forma hemos muestreado hacia las zonas más bajas, en la llanura pacífica de Nariño, en el municipio de Tumaco, donde hemos encontrado una diversidad altísima de murciélagos y de otros mamíferos,
y asociada pues a zonas que están en continua transformación, en transformación ganadera y transformación por otro tipo de actividades. Bueno, también evaluamos como los patrones de diversidad beta y pues nos encontramos con que la diversidad beta entre las diferentes secciones de altura, escogimos cotas de 500 metros para hacer las diferencias en cuanto a diversidad beta, y encontramos unos valores de recambio muy altos. Eso se puede deber pues, a dos fenómenos, como ya les mencioné, los diferentes esfuerzos de muestreo que se han hecho en los lugares, pero también puede estar reflejando unos patrones de diversidad en los cuales las alturas intermedias pues están teniendo una influencia de las zonas más altas y también de especies que suben. Entonces estas zonas de cotono o de climas en los gradientes altitudinales suelen tener una riqueza y una diversidad más alta que los extremos. Sin embargo, pues todavía estamos en el proceso de evaluar esto y pues necesitamos mucho más datos para poder corroborar. En el mapita les muestro las localidades nuevas que fuimos a visitar o algunas localidades viejas que revisitamos, donde pudimos hacer unos registros un poco más completos de lo que teníamos anteriormente. Entonces, como les digo, hemos tenido nuevas localidades, nuevas especies, en la llanura pacífica, un lugar supremamente difícil de accesar, porque toca a través de ríos, a través de diferentes eh, viajes que duran bastante, pues hemos podido muestrar un par de lugares así y tenemos varios registros que están asociados a la Universidad de Nariño en cuanto a diferentes tipos de mamíferos como roedores o murciélagos. Y entonces, ¿cómo es trabajar en uno de los lugares más biodiversos del mundo? Pues primero es una satisfacción bastante grande porque podemos obtener una información biológica muy bonita y lo chévere de esto es poderlo compartir con la gente. Entonces, en algunos lugares donde hemos ido a muestrear, hemos hecho talleres, hemos hecho charlas con los niños para concientizar pues de el tesoro que tienen entre manos las personas que viven en estas zonas, perdón. Esto es en una vereda llamada El Desierto, en una zona del norte de Nariño, muy golpeada por la violencia, muy golpeada por otro tipo de situaciones, pero que sin embargo alberga una diversidad muy bonita, muy grande, y pues que es muy, muy importante hacerla conocer a la gente del común. Tenemos otras zonas del departamento donde no se habían accesado previamente, zonas de difícil acceso, a veces con problemas de seguridad y otras cosas, pero pues siempre hemos tratado como de ser muy responsables con eso y tratar de ir solamente pues a hacer nuestro trabajo, y de esta forma pues la gente nos ha recibido muy bien y hemos podido avanzar en este tipo de conocimientos con equipos de gente muy buena en diferentes grupos con los que hemos compartido y pues que queremos aportar pues a esta información eh, de diferentes formas, ¿no? Y en diferentes lugares. Una de las zonas más bonitas que he visitado es precisamente la llanura pacífica, en el municipio de Mahuipayán, con una diversidad étnica muy, muy chévere, unas tradiciones muy, muy bonitas, y pues lo que ustedes miran ahí, unos paisajes espectaculares y una diversidad increíble tanto de mamíferos como de otros grupos que pues para nosotros es una grata sorpresa y pues que esperamos volver a visitar porque pues puede traer muchísimas más especies que son muy, muy importantes
para este tipo de estudios, ¿no? Les presento mamíferos nariñenses, situaciones también, como ustedes saben, los biólogos trabajamos en el monte, trabajamos con muchos peligros, incluyendo serpientes, incluyendo muchas cosas, pero pues todo se compensa con los paisajes y con los registros que nosotros podemos obtener a través de estas expediciones. Entonces, es una sensación muy bonita ver estos paisajes, esta inmensidad en la cual observamos unas coberturas a veces transformadas, pero a veces intactas y que nos llenan como de orgullo pues a los biólogos y a los biólogos colombianos sobre todo por tener este privilegio de, de poder trabajar en estas zonas. Hacia la zona de Tumaco, una zona pues que pues, suele tener muy mala fama, pero pues es un espectáculo también en cuanto a diversidad y que pues espero que en algún momento ustedes también la puedan visitar. Los jóvenes, los que están empezando en esto, pues bienvenidos a aportar este tipo de iniciativas, este tipo de ideas y pues cualquier cosa con la que yo les pueda ayudar en lo poco que sé, pues bienvenido también. Y pues para mí fue muy interesante ser invitado a un lugar como Agua Clara en el Valle del Cauca y mirar los contrastes que hay con respecto a mi región, donde también hay paisajes muy, muy bonitos, pero la geografía es muy diferente y podemos encontrar especies también muy, muy, muy bonitas y aportar en diferentes departamentos. Entonces, esas son como mis experiencias en cuanto a los mamíferos en el Chocó biográfico. Espero que les haya gustado la presentación